Sean bienvenidos a esta sesión extraordinaria del Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche. Señora Secretaria Ejecutiva, le pido por favor desahogue el primer punto del orden del día. Muy buenos días a todos. Con su venia, señor presidente, señores comisionados, el primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia y la verificación del quórum legal. Doctor Jorge Gasca Santos. Presente. Licenciado Manuel Osorno Magaña. Contadora Arnosa Segovia Linares. Presente. ¿Existe quórum legal para sesionar, señor presidente? Gracias, siendo las 11 horas con 10 minutos del día 16 de julio de 2014, declaro legalmente instalada esta sesión extraordinaria. Señora Secretaria, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Señor presidente, señores comisionados, el siguiente punto, el tercero del orden del día, se refiere a la lectura y aprobación en su caso del proyecto de resolución dictada en el recurso de revisión número RR/030/14 a cargo de usted como comisionado ponente, por lo que se le concede el uso de la voz para que exponga su proyecto. Recurso de revisión RR/030/14, ente público, Ayuntamiento de Tenabo, comisionado ponente, doctor Jorge Gabriel García. Antecedentes, solicitud de información. Con fecha 21 de mayo de 2014, el hoy recurrente interpuso solicitud de información ante la Unidad de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento del municipio de Tenabo, en adelante Unidad de Acceso del H Ayuntamiento de Tenabo, a la cual se le asignó el folio número G0003/14, requiriendo de dicho ayuntamiento el análisis de la obra pública realizada, número e importe de obras licitadas, empresas que participaron en cada uno de los concursos, señalando recurso federal de contribuyentes y representante legal, incluyendo las ganadoras de los concursos, así como el total de lo entregado en apoyos, tanto en especie como en efectivo, por la oficina del presidente municipal, en el periodo comprendido del 1 de octubre de 2012 al 28 de febrero de 2014. Respuesta de la autoridad. Con fecha 3 de junio de 2014, la Unidad de Acceso del H Ayuntamiento de Tenabo emitió la correspondiente resolución administrativa en respuesta a la solicitud de información con folio número G0003/14, proporcionando vía correo electrónico un archivo digitalizado denominado 119.pdf, comunicándole asimismo que el total de apoyos entregados, tanto en especie como en efectivo, por la oficina del presidente municipal en el periodo comprendido del 1 de octubre de 2012 al 28 de febrero de 2014 fue por la cantidad de 428.425 pesos. Presentación del recurso de revisión. Sin embargo, inconforme con la respuesta emitida por la Unidad de Acceso del H Ayuntamiento de Tenabo, el hoy recurrente interpuso ante esta comisión el recurso de revisión previsto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, alegando que la información requerida se le proporcionó de manera incompleta. Informe del ente público. Posteriormente, la Unidad de Acceso del H Ayuntamiento de Tenabo, a través de su respectivo informe rendido ante este órgano garante, defendiendo la legalidad de la resolución recurrida, manifestó haber atendido la petición de información del hoy recurrente de fecha 17 de junio de 2014, proporcionándole para ello totalidad de la información requerida el día 3 de junio de 2014, manifestando asimismo, en relación con los agravios vertidos por el recurrente, que éste no especifica en forma clara y precisa cuál es la información faltante que motiva su recurso, anexando para ello dicha unidad a su informe, entre otras constancias, copia de la resolución administrativa correspondiente y su notificación, así como de la respectiva documentación adjunta. Planteada así la litis, en el presente caso se advierte que la misma se centra en la necesidad de determinar si la información proporcionada por la Unidad de Acceso del H Ayuntamiento de Tenabo, mediante resolución administrativa de fecha 3 de junio de 2014, corresponde y o cumple totalmente con los extremos de la información requerida por el recurrente a través de su solicitud con folio número G0003/14, así como lo dispuesto por los artículos 2, 4, fracciones primera y segunda, 15, 16, 20, fracción tercera y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, o si bien se configura alguna negativa parcial en el acceso a dicha información. Bajo este orden, resulta necesario examinar la información proporcionada por la Unidad de Acceso del H Ayuntamiento de Tenabo al hoy recurrente mediante la referida resolución administrativa, incluyendo la contenida en el archivo electrónico adjunto a la misma,
a fin de determinar el cumplimiento o incumplimiento de lo requerido en el presente caso. Derivado de lo anterior, se pudo advertir que la unidad de acceso del H Ayuntamiento de Tenabo proporcionó al hoy recurrente información referente a las obras asignadas mediante los procedimientos de invitación a cuando menos 3 personas y o adjudicación directa, señalando para ello las empresas que resultaron beneficiadas o ganadoras, proporcionando asimismo la información concerniente al total de lo entregado en apoyos, tanto en especie como en efectivo, por la oficina del presidente municipal en el periodo comprendido del 1 de octubre de 2012 al 28 de febrero de 2014, tal y como se muestra a continuación, se inserta tabla. Sin embargo, se observa que dicha unidad omitió proporcionar al recurrente la información requerida, siendo en este caso la relativa a el número e importe de obras contratadas o asignadas en su caso mediante el procedimiento de licitación pública, obras licitadas durante el referido periodo, así como lo concerniente a las empresas que participaron en cada uno de los concursos de licitación, con el señalamiento del Registro Federal de Contribuyentes y Apoderados Legales de cada empresa participante, incluyendo aquellas a las que en su caso les fueron asignados los respectivos contratos de obra mediante licitación pública, beneficiadas o ganadoras, omitiendo proporcionar asimismo la información relativa al análisis de la obra pública realizada por el aludido ayuntamiento durante el periodo comprendido del 1 de octubre de 2012 al 28 de febrero de 2014. Pero entonces se colige que, tal y como lo señala el hoy recurrente, la información que éste requirió al H Ayuntamiento de Tenabo a través de su solicitud de folio número G0003/14 se le proporcionó de manera incompleta o parcial. Ahora bien, en lo que respecta a la generación de información faltante antes referida, es importante señalar que de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 1, fracción 2, 4, 9, 10, 12, 13 y 55 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche, en correlación con los artículos 5, 6, 8, 9, 10, 11 y 14 de su respectivo reglamento, las dependencias y entidades del Estado, incluida entre estas el H Ayuntamiento de Tenabo, en términos de lo dispuesto por el artículo 1, fracción 2 de la misma Ley de Obras Públicas, a fin de determinar la factibilidad técnica, económica y social en la ejecución de las obras públicas que por administración directa o por contratación realicen de acuerdo con sus respectivas funciones y atribuciones, se encuentran obligadas a elaborar el correspondiente programa anual de obras, que incluye, entre otros aspectos, las obras a realizar, los procedimientos a aplicar y el presupuesto respectivo, así como los estudios y proyectos técnicos de planeación y diseño y los trabajos de construcción, conservación y mantenimiento a realizar en específico, considerando para ello los objetivos, metas, prioridades y estrategias establecidas a corto, mediano y largo plazo, la disponibilidad presupuestal y los periodos para la formulación de los estudios y proyectos y la ejecución de los trabajos referidos conforme a lo dispuesto en la ley de la materia, estando obligadas a su vez a rendir los correspondientes informes con el respectivo análisis de obra, que incluye los datos relativos a las obras asignadas y realizadas, los procedimientos y recursos aplicados y en general los resultados y avances físicos y financieros en la ejecución de dichas acciones. Lo anterior en función de los proyectos, estudios, presupuestación y demás elementos de planeación contenidos en el correspondiente programa operativo anual de obra pública, en la forma y términos dispuestos por la normativa aplicable, debiendo conservar la documentación respectiva de manera ordenada y sistemática. Bajo este tenor, es posible determinar que la información faltante referida al H Ayuntamiento de Tenabo relativa al número e importe de obras contratadas o asignadas en su caso, mediante el procedimiento de licitación pública, obras licitadas durante el periodo del 1 de octubre de 2012 al 28 de febrero de 2014, las empresas que participaron en cada uno de los concursos de licitación, incluyendo aquellas a las que en su caso les fueron asignados los respectivos contratos de obra mediante licitación, beneficiadas o ganadoras, y en general el análisis de obra pública realizada por el aludido ayuntamiento durante dicho periodo, es información susceptible de generarse y administrarse por parte del ente público en comento, derivado de sus funciones y atribuciones, que a su vez debe conservarse en sus respectivos registros o archivos, en términos de lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche. Asimismo, en cuanto a la información relativa al Registro Federal de Contribuyentes y nombre de los representantes legales de las empresas participantes en los concursos, es de señalarse que esta información forma parte de los datos proporcionados en su caso por las empresas participantes en los procedimientos para la asignación de obra, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche,
siendo por tanto también información susceptible de generarse y administrarse por parte del ente público en comento, derivado de sus respectivas funciones y atribuciones, que a su vez debe conservarse en sus respectivos registros o archivos, en términos de lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche. Asimismo, y en lo que respecta a la naturaleza de la información cuya negativa constituye el motivo del presente recurso, se pudo advertir que la misma corresponde de manera general a la información relacionada directamente con los procedimientos y análisis realizados, en su caso por parte del ente público H. Ayuntamiento de Tenabo, para la contratación y o adjudicación de obras públicas con cargo a recursos del erario público, y a su vez relacionada con la información de oficio contemplada en el artículo 5 de la ley de la materia, especificando en su fracción cuarta relativa a licitaciones de obra pública. En concordancia con los respectivos lineamientos emitidos por esta comisión, información que, siendo susceptible de generarse y de administrarse por el ente público en comento, derivado de sus funciones y atribuciones, no encuadra en ninguno de los supuestos de restricción previstos por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, en sus modalidades reservada o confidencial, siendo por tanto información pública susceptible de proporcionarse por su parte al hoy recurrente para su consulta en términos de lo dispuesto por los artículos 2, 4, fracción primera y segunda, 15, 16, 20, fracción tercera y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche. Una vez establecido lo anterior, y a fin de cumplir totalmente con los extremos de la petición planteada por el hoy recurrente en su respectiva solicitud, se estima necesario se proporcione al mismo la información pública consistente en el número e importe de obras contratadas o asignadas en su caso mediante el procedimiento de licitación pública durante el periodo del 1 de octubre de 2012 al 28 de febrero de 2014. Las empresas que participaron en cada uno de los concursos de licitación con el señalamiento del Registro Federal de Contribuyentes y apoderados legales de cada empresa participante, incluyendo aquellas a las que en su caso les fueron asignados los respectivos contratos de obra mediante licitación, beneficiadas o ganadoras, así como el respectivo análisis de obra pública realizado por el Ayuntamiento de Tenabo en dicho periodo. Por todo lo anteriormente expuesto, se consideran fundados los agravios hechos valer por el recurrente, siendo procedente que esta comisión revoque la resolución administrativa emitida por la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del H. Ayuntamiento de Tenabo con fecha 3 de junio de 2014 en respuesta a la solicitud de folio número G003/14 y ordene a la citada Unidad de Acceso modifique dicha resolución administrativa, otorgando al recurrente la información faltante antes referida en términos de lo dispuesto por la fracción tercera del artículo 71 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche. Señores comisionados, está a su consideración el proyecto de resolución expuesto por un servidor. Por favor, tome la votación y continúe con el orden. Señor presidente, señores y señores comisionados, se somete a votación el proyecto de resolución dictada en el recurso de revisión número RR/030/14. Los que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Gracias. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Señores comisionados, el siguiente punto, el cuarto del orden del día, se refiere a la lectura y aprobación en su caso del proyecto de resolución dictada en el recurso de revisión número RR/031/14 a cargo de la contadora pública Rosa Francisca Segovia Linares como comisionada ponente, y a quien se concede el uso de la voz para que exponga su proyecto. Gracias. Recurso de revisión RR/031/14. Ente público, Secretaría de Gobierno. Comisionado ponente, Control Público Rosa Francisca Segovia Linares. Sesión extraordinaria del día 16 de junio de 2014. 1. Solicitud. Con fecha 14 de abril de 2014, el hoy recurrente interpuso la solicitud de información ante la Unidad de Acceso Común, a la cual se le asignó el folio número 01000057414, requiriendo a la Secretaría de Gobierno cuántos y quiénes son los concesionarios de líneas de autobús, detallado por rutas y municipios, así como los autobuses que tienen registrados para dar el servicio, especificando línea, ruta, municipio, año, modelo,
marca y capacidad de pasajeros. Y finalmente, el número de autobuses que han sido renovados en los años 2013 y 2014, especificando línea, ruta y municipio. 2. Respuesta de la autoridad. Con fecha 3 de junio de 2014, la Unidad de Acceso Común, mediante la correspondiente resolución administrativa, dio respuesta a la solicitud de información con folio número 01000574414, proporcionándole vía correo electrónico un archivo digitalizado con los documentos denominados Relación de los 27 concesionarios del Servicio Público de Transporte de Pasajeros en la modalidad de autobús urbano en el Estado, unidades registradas y unidades renovadas respectivamente. 3. Presentación del recurso de revisión. Inconforme con la respuesta emitida por la Unidad de Acceso Común, el recurrente interpuso ante esta comisión el recurso de revisión previsto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, argumentando que la información requerida se le proporcionó de manera incompleta. 4. Informe del ente público. Posteriormente, la Unidad de Acceso Común, a través de su respectivo informe rendido ante ese órgano garante con fecha 20 de junio de 2014, ratificó la fundamentación, motivación y sentido de la resolución recurrida de fecha 3 de junio de 2014, incluyendo la información contenida en el archivo que, anexo a la misma, fue entregada al peticionario, manifestando asimismo que se proporcionó al recurrente la totalidad de la información requerida, conforme a la disponibilidad de la misma, en términos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche. Considerados. Planteada así la litis, en el presente caso, se advierte que la misma se centra en la necesidad de determinar si la información proporcionada por la Unidad de Acceso Común, mediante la resolución administrativa recurrida de fecha 3 de junio de 2014, corresponde y o cumple totalmente extremos de la información requerida por el recurrente a través de su solicitud con folio número 01000574414, así como a lo dispuesto por los artículos 2, 4, fracciones primera y segunda, 15, 16, 20, fracción tercera y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, o si bien se configura alguna negativa parcial en el acceso a dicha información. Una vez establecido lo anterior, se procede al estudio respectivo, así como al análisis de las constancias aportadas en su caso, a fin de determinar si son fundados o no los agravios hechos valer por el recurrente y si procede, en su caso, ordenar el acceso a la información que constituye el objeto del presente recurso. Bajo este orden, resulta necesario examinar la información contenida en los documentos proporcionados vía correo electrónico por la Unidad de Acceso Común al recurrente mediante la resolución administrativa recurrida de fecha 3 de junio de 2014, a fin de determinar el cumplimiento o incumplimiento de lo requerido en el presente caso. Derivado de lo anterior, se pudo advertir que la Unidad de Acceso Común proporcionó al recurrente una relación de las 27 empresas concesionarias del Servicio Público de Transporte de Pasajeros en la modalidad de autobús urbano en el Estado, especificando para ello el nombre de cada una de las empresas, así como las respectivas rutas de municipios en que se otorgaron, siendo en este caso los municipios de Campeche, Carmen, Champotón y Escárcega, proporcionando asimismo una relación de las unidades de autobús registradas para dar servicio, especificándose para ello ruta, municipio, marca y modelo de cada unidad, proporcionando finalmente el número de unidades renovadas tanto en el año 2013 como en el año 2014, especificándose el municipio ruta correspondiente. Sin embargo, se observa que dicha unidad de acceso omitió proporcionar al recurrente la información referente a la línea y capacidad de pasajeros, que en específico corresponden cada una de las unidades de autobús registradas, así como la información relativa a la línea de cada una de las unidades renovadas en los años 2013 y 2014. Luego entonces se colige que, tal y como lo señala el recurrente, la información que se requirió de la Secretaría de Gobierno a través de su solicitud de folio número 01000574414 se le proporcionó de manera incompleta o parcial. Ahora bien, en lo que respecta a la generación de información faltante a que se refería, es importante señalar que, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 13, fracción primera, 14, fracción primera, 24, fracción primera, 25, fracción quinta, decimoprimera, decimotercera, 73, fracción cuarta, 103, fracción tercera y 104 de la Ley de Transporte del Estado de Campeche, en armonía con los artículos 79, fracción sexta y séptima, y 84, fracción séptima del Reglamento de la Ley de Transporte del Estado de Campeche, el Instituto Estatal de Transporte mismo, al que corresponde originalmente la función relativa a la prestación del servicio público de transporte en todo el territorio del Estado, se encuentra facultado entre otros aspectos para otorgar, en su caso, concesiones a particulares,
para la prestación de este servicio, debiendo constituir y mantener actualizado para tal efecto el correspondiente registro público de transporte, el cual en su sección referente al registro de vehículos afectos al servicio público contempla la parte relativa a la identificación de los vehículos o unidades correspondientes, incluyendo el tipo, clase, capacidad de pasajeros y demás características de las unidades de transporte. Datos que previamente son requeridos en la correspondiente convocatoria para el otorgamiento de las concesiones respectivas, para referirse posteriormente a los títulos de concesión correspondientes y que inclusive los titulares de las concesiones otorgadas conforme a la normativa anterior tienen la obligación de reunir como parte de los requisitos para mantener vigentes las mismas, de conformidad con lo dispuesto por el transitorio sexto de la citada Ley de Transporte del Estado de Campeche. Derivado de lo anterior, es posible determinar que la información faltante relativa a la línea y capacidad de pasajeros que en específico corresponde a cada una de las unidades de autobús registradas, así como la información relativa a la línea de cada una de las unidades renovadas en los años 2013 y 2014, es información susceptible de generarse, administrarse y o conservarse por parte del Instituto de Transporte del Estado, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobierno, derivado de sus respectivas funciones y atribuciones, que a su vez debe conservarse en sus archivos o registros. En términos de lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche. Asimismo, y en lo que respecta a la naturaleza de la información antes referida, se pudo advertir que la misma corresponde de manera general a información relacionada con las funciones desarrolladas por parte de un ente público, en este caso la Secretaría de Gobierno, a través del Instituto de Transporte del Estado, en uso de sus respectivas atribuciones y conforme a la normativa aplicable en la materia, para la prestación de un servicio público relacionada a su vez con información pública de oficio, contemplada por los artículos 5 de la ley en la materia, específicamente su fracción tercera relativa a permisos y concesiones, en concordancia con los respectivos lineamientos emitidos por esta comisión. Información que, siendo susceptible de generarse y administrarse por el ente público en momento, derivado de sus funciones y atribuciones, no encuadra en ninguno de los supuestos de restricción previstos por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, en sus modalidades reservada o confidencial, siendo por tanto información pública, susceptible de proporcionarse a lo recurrente para su consulta, en términos de lo dispuesto por los artículos 2, 4, fracción primera y segunda, 15, 16, 20, fracción tercera y 48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche. Una vez establecido lo anterior y a fin de cumplir totalmente con los extremos de la condición planteada por el hoy recurrente en su respectiva solicitud, se estima necesario se proporcione al mismo la información pública consistente en la línea y capacidad de pasajeros, que en específico corresponden a cada una de las unidades de autobús registradas, así como la información relativa a la línea de cada una de las unidades renovadas en los años 2013 y 2014. Por todo lo anteriormente expuesto, se consideran fundados los agravios hechos valer por el recurrente, siendo procedente que esta comisión revoque la resolución administrativa emitida por la Unidad de Acceso Común con fecha 3 de junio de 2014 en respuesta a la solicitud con folio número 0100005741 y ordene a la citada unidad de acceso modifique dicha resolución administrativa otorgando al recurrente la información faltante antes referida en términos de lo dispuesto en la fracción tercera del artículo 71 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche. Señores comisionados, está a su consideración el proyecto de resolución expuesto por la comisionada ponente. No hay intervenciones. Señora secretaria, someta a votación el documento y continúe con el orden del día. Con su venida, señor presidente, señores y señores comisionados, se somete a votación el proyecto de resolución dictada en el recurso de revisión número RR/031/14. Los que estén por la afirmativa se manifestaron levantando la mano. Gracias. Aprobado por unanimidad, señor presidente. No existen más asuntos que tratar en el orden del día. Toda vez que no existen más asuntos que tratar, procedo a declarar clausurada esta sesión, siendo las 11 horas con 35 minutos del mismo día de su inicio. Gracias a todos por su asistencia.